Bueno, en este vídeo nosotros vamos a aprender cómo podemos determinar lo que es las funciones trigonométricas cuando me dan una. Si cuando me dan una función trigonométrica, yo debo saber, voy a determinar las otras 5 restantes. Recuerde que son 6. Por ejemplo, ahí me dicen que el seno del ángulo A es igual a 8 sobre 9. Por ejemplo, le dicen que eso es igual a 8 sobre 9. Ahora, para nosotros construir o determinar lo que son las otras 5 funciones, que es el seno, la tangente, la secante, la cosecante y la cotangente, nosotros tenemos que construir nuestro triángulo rectángulo. Tenemos que construir nuestro triángulo rectángulo. Y vamos a construir nosotros nuestro triángulo rectángulo en este momento. Para que ustedes vean cómo nosotros tenemos que hacerlo. Construyo mi triángulo rectángulo. Ahora, me está diciendo acá, y tenemos que dominar esto, que es del ángulo A. ¿Dónde vamos a ubicar nosotros en el triángulo rectángulo el ángulo A? Sí, tenemos que ubicarlo en uno de los ángulos agudos para poder determinarlo. Y vamos a decir que el ángulo A es este. Ahora, me está diciendo a qué es igual el seno del ángulo A. Me está diciendo que el seno es igual al cateto opuesto. Al cateto opuesto, que vale ¿cuánto? Que vale 8 sobre ¿el qué? La hipotenusa, que vale ¿cuánto? 9. Ahora, en este triángulo rectángulo nosotros conocemos lo que es el valor o la longitud del cateto opuesto y la longitud de la hipotenusa. Si ustedes pueden observar, hace falta la longitud del cateto adyacente. Ahora, ¿cómo nosotros vamos a hacer para poder resolver ese problema y determinar lo que es la longitud de ese cateto? Ahora, para determinar la longitud de ese cateto, nos vamos a auxiliar de lo que es el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras. Ahora, ¿qué es lo que me dice el teorema de Pitágoras? Que para yo determinar la longitud de uno de los catetos va a ser igual a la raíz cuadrada de la hipotenusa al cuadrado menos el otro cateto al cuadrado. En este caso, la hipotenusa al cuadrado menos el cateto opuesto al cuadrado. Así vamos a obtener la longitud del cateto adyacente. Sí, vamos a llamar que esto es X, así que esto es X, valor desconocido, va a ser igual a la hipotenusa al cuadrado menos ese cateto al cuadrado, donde esto va a ser igual, 9 al cuadrado va a ser igual a ¿cuánto? A 81 menos 64. Y que eso va a ser igual a, si nosotros tenemos que es igual 81 menos 64, usted sí que lo trabajamos y dice, bueno, 81 menos 64, usted dice que eso es 11, ¿cuánto esto es? 7, y que tengo 7, eso es 1, ¿eso es igual a cuánto? A 17. Entonces que yo tengo ahí que eso es igual a cuánto? A la raíz cuadrada de 17. Entonces decimos que el valor del cateto adyacente es igual a la raíz cuadrada de 17. Y ya teniendo lo que es el valor del cateto opuesto, el valor de la hipotenusa y el valor de lo que es nuestro cateto adyacente, entonces ya podemos determinar lo que son las otras 5 funciones trigonométricas que nos hacen falta. La segunda que tenemos que es igual a ¿qué? Al coseno del ángulo A, que va a ser igual a ¿qué? A la raíz cuadrada de 17 sobre ¿quién?
sobre 9, que es la hipotenusa, y que tenemos que la tangente del ángulo A es igual al cateto opuesto, que es 8, sobre ¿quién? Sobre el cateto adyacente, que es raíz cuadrada de 17. Entonces ahí nosotros tenemos lo que son las funciones que nos hacían falta. Ahora, ¿cuáles son las otras funciones que nos hacen falta? ¿Cuáles son las otras funciones? Nosotros tenemos las otras 3 funciones para terminar ya con el mandato que nos dan. La número 4, que es la cosecante del ángulo A, que es la inversa de ¿quién? Del seno, que es 9 sobre ¿quién? Sobre 8. Y la otra función que tenemos, que es la secante del ángulo A, que es la inversa del coseno, que sería igual a 9 sobre 17, que es la longitud del cateto adyacente. Y la última función, que es la cotangente del ángulo A, tenemos que es igual a la inversa de la tangente, que es raíz de 17, raíz de 17 sobre 8. Y ahí tenemos lo que son nuestras 6 funciones fundamentales a partir de una que nos han dado a nosotros. Recuerden, para determinar la función trigonométrica a partir de una dada, lo primero que tenemos que hacer es nuestro triángulo rectángulo y ubicar el ángulo que nos dan en uno de los ángulos agudos y asignarle los valores que le corresponden. ¿Entendido? Correcto. Vamos a ver lo que es otro ejemplo, solamente para plantearlo, y ustedes lo van a determinar en su casa. Imagínense que nosotros tenemos y me dan el coseno del ángulo B, que es igual a 3 sobre 5. El coseno. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Sí, correcto. Tengo que construir mi triángulo rectángulo. Mi triángulo rectángulo. ¿Y recuerdan por qué es un triángulo rectángulo? Porque tiene un ángulo que mide ¿cuánto? Así mismo, 90 grados. Ahora yo tengo mi triángulo rectángulo y me están diciendo que el ángulo que me están dando de esa función debe estar en un ángulo agudo. Entonces, por lo tanto, tengo el ángulo B, va a ser igual al ángulo A, y tengo el ángulo C. ¿Observa ese triángulo? Yo sé que usted está pensando en su casa que yo he cometido un error. ¿Por qué? Sí, profesor, usted ha colocado el ángulo B que le están dando, lo ha colocado en el ángulo recto. Y debe ser en un ángulo agudo. Por lo tanto, está mal ubicado. Y vamos a decir que entonces sería B, A y C. Puede estar, usted colocarlo ahí arriba o puede colocarlo en este, pero debe estar en uno de los ángulos que sean agudos. Nunca en el ángulo recto. También debemos dominar lo que es el concepto del coseno. A nosotros tener que el coseno es igual al cateto adyacente del ángulo. ¿Cuánto es el cateto adyacente? ¿Quién es el cateto adyacente de ese ángulo? Es AB. Entonces me dice que el cateto adyacente, ¿cuánto es? 3. Y me dice que la hipotenusa, porque el coseno es igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa, que la hipotenusa es 5. Entonces nosotros tenemos ahí ya el valor del cateto adyacente y el valor de la hipotenusa. Si pueden observar, me hace falta el cateto opuesto de dicho ángulo, que es imprescindible para poder determinar lo que son las otras funciones que me hacen falta. Por eso me voy a auxiliar para determinar, como en el ejemplo anterior, del teorema de Pitágoras. Ahora nosotros vamos a tener para determinar el teorema de Pitágoras y vamos a decir que es igual a 3 al cuadrado menos 5 al cuadrado. Y que eso va a ser igual a 9 menos 25 y que va a ser igual a menos 16. Ahora, usted puede observar ahí que entonces me he puesto un problema, porque la raíz par de un número negativo no existe y lo que me va a dar es un número imaginario.
Ahora, lo que pasa es que hemos cometido lo que es un error. ¿Por qué? Porque hemos violentado lo que habla sobre el teorema de Pitágoras y hemos dicho que es el cateto menos la hipotenusa, y es lo inverso, es la hipotenusa menos el cateto. Entonces, que esto sería igual 5 menos 3 al cuadrado. Sí, que sería igual a 25 menos 9, que va a ser igual a 16. Y entonces la raíz cuadrada de 16, ¿cuánto es? 4. Así que mi cateto opuesto va a ser igual a 4. Entonces ya yo tengo lo que es el valor de la longitud del cateto adyacente, del cateto opuesto y de la hipotenusa. Y ya sabiendo eso, nosotros podemos determinar lo que son las otras 5 funciones que nos hace falta. Entonces, las otras 5 funciones que me están diciendo, me hace falta el seno de ese ángulo que es B, me hace falta lo que es la tangente, porque ya tengo el coseno que me dieron, me hace falta lo que es la cosecante de ese ángulo y me hace falta lo que es la cotangente de ese ángulo. ¿Y cuál otra función no hace falta? Porque tenemos ¿cuántas? 1, 2, 3, 4 y 1, 5 y son 6. ¿Hace falta una, verdad? Sí, correcto. Nos hace falta lo que es la secante del ángulo B. Y entonces nosotros tenemos que el seno es igual al cateto opuesto, que es 4, sobre la hipotenusa, que es 5. Y que la tangente es igual al cateto, ¿qué? Al cateto opuesto, que es 4, entre el cateto adyacente, que es 3, que sería a 4 sobre 3. Y ahí tenemos las 3 funciones ya. Ahora, la cosecante, que me está diciendo que es igual al cateto opuesto, ¿verdad? Sobre la hipotenusa, que es el seno. Entonces, su opuesto sería a la hipotenusa, que es 5, entre el cateto opuesto, que es 4. Y la cotangente es lo inverso de la tangente, que sería cateto adyacente, que es 3, sobre cateto opuesto, que es 4. Y la secante viene siendo la inversa ¿de quién? Del coseno. El coseno es igual a cateto adyacente sobre hipotenusa, entonces sería hipotenusa sobre cateto adyacente. ¿Y cuánto vale la hipotenusa? 5. Y el cateto adyacente, 3. Y ahí tenemos las 6 funciones a partir de la primera que a nosotros nos dieron. Así, en cualquier de los momentos que te pueden dar la cosecante, que te pueden dar la secante, lo importante en esto, para tú poder dominar esto, es que domine lo que son los conceptos. Al dominar los conceptos de cada una de las funciones, no tendrá problema para resolver o determinar cualquier función trigonométrica que alguien o que tú veas y puedes decir, pero sí, esto puede ser posible. Así que muchísimas gracias y nos vemos en el próximo video y que te sea de gran utilidad. Everybody wants to rule the world.